La incubadora. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Periodismo Sin Fronteras. Un saludo muy grande a Ricardo Puentes Melo y a toda la gente de Periodismo Sin Fronteras. Este es el espacio La Incubadora del Centro de Liberalismo Clásico, Perú Nuevo y Foro Liberal de América Latina, que hacemos todas las semanas, media horita, La Incubadora, con Gustavo Romero, que es el vicepresidente del Foro Liberal de América Latina. Y saludos para Rodrigo Mora, su presidente, que acaba de ser papá. Bueno, vamos a hablar hoy de clichés de clase media. Este tema yo lo he tocado en otras oportunidades y vamos a seguirlo tocando. Hay artículos y ensayos míos e incluso un capítulo de mi libro La Ley es Mala sobre los clichés de clase media. Vamos a hacer, aquí hay una versión que son 20, usted lo puede encontrar en internet, clichés de clase media, Alberto Mansuetti, hay 20, a lo mejor no nos da tiempo de hacer los 20 hoy, comentar hoy los 20, pero podemos hacer 2 sesiones, clichés de clase media 1 y clichés de clase media 2, ¿no te parece, Gustavo? Claro que sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro público oyente, ¿no? Y un programa más, o el segundo programa que estamos haciendo con nuestro profesor Alberto Mansuetti, y hoy día nos toca el tema clichés de clase media, ¿no? Saludos a Ricardo Puentes Melo y también saludos a Rodrigo Mora, ¿no? Nuestro presidente del Foro Liberal de América Latina, que ha sido papá el día ayer, creo, me parece. Así. Ok, arrancamos, Gustavo. A ver, yo le voy a hacer la lectura del primer cliché que está enumerado aquí, ¿no? Entonces el primer cliché dice, aquí tiene que pasar algo, dice, ¿no? La clase media. Entonces, ahí hay el profesor que nos tiene que decir. Bueno, las cosas no pasan solas. Aquí tiene que pasar algo. O sea, eso es muy común escucharlo en Venezuela y en la gente de los venezolanos en otros países. No, es que tiene que pasar algo. Las cosas no pasan solas. ¿Okay? Si no hacemos nada, no va a pasar nada. O si lo hacemos mal, o a destiempo, o fuera de lugar, o en forma improvisada o chapucera. O sea, los latinoamericanos valoramos mucho la acción, siempre estamos con hechos y no palabras, ¿ok? Y entonces, bueno, por lo menos está haciendo algo, sí, pero puede hacerlo mal, puede hacer lo que es equivocado, lo que es inapropiado, lo que es indecente incluso, o inmoral, o injusto, puede hacer algo bien, pero de manera chapucera, o a destiempo, o extemporánea. ¿Ok? Entonces, aquí tiene que pasar algo, este primer cliché, lo que implica es que las cosas van a ocurrir solas y que los problemas se van a arreglar solos, se van a mejorar solos. O sea, la gente de clase media no entiende que cuando un problema se deja sin solución, el tiempo no lo arregla. Y el tiempo, entre comillas, por supuesto, porque no es el tiempo, sino los factores de la realidad, las causas y los efectos y la línea de causa y efecto, generalmente los problemas dejados a su suerte, sin ponerles la solución apropiada, no solamente no mejoran, sino que empeoran, se agravan. O se multiplican. Los problemas tienen hijos, tienen problemitas, ¿ok? Entonces, eso en cuanto al primero, Gustavo. Ok, a ver, haciendo a ver una pregunta, una curiosidad que tengo, ¿no? Esos clichés, ¿de dónde nacen? ¿Se podría responder? ¿Cómo es que se formulan y de ahí se hace popular, ¿no?
De nuestra cultura, de la cultura latinoamericana, que es una cultura de la época de la decadencia española, mezclada porque con las culturas originarias que hoy el posmodernismo quiere reivindicar, el posmodernismo político, digamos, las culturas originarias, los indígenas, o sea, los incas, los aztecas, los mayas, ¿ok? Mezclada con la cultura española de la decadencia y la afrocultura, digamos, o sea, esas son las tres raíces raciales, podemos decir étnicas, ¿no? Y culturales también, que hemos tenido en América Latina, y entonces de ahí provienen estos clichés. Pero dice, ¿no? Aquí tiene que pasar algo, pero la gente es medio gracioso, ¿no? Porque tiene que pasar algo, pero no sabe qué. y sí. Está con una laguna mental ahí. Bueno, dice, otro cliché, dice, aquí tiene que haber una reacción, ¿no? Así es. Entonces, ahí, pero, a ver, dígame. Bueno, lo que dice ahí, pero estamos comentando un artículo que se llama Clichés de clase media, o sea, dice, pero la ley de acción y reacción no tiene en la sociedad el mismo sentido y valor que tiene en física, ¿ok? En física, a toda acción corresponde una reacción, y en cambio en la sociedad no siempre pasa. En la sociedad rige más bien muchas veces la ley de la entropía. Si nadie hace nada por las soluciones correctas y oportunas, la tendencia natural de los problemas es a empeorar. Y eso es lo que ha pasado en muchos países de América Latina. O sea, que han empeorado considerablemente su situación en los últimos 20 años. Gustavo. Sí, bueno, la ley de la acción y reacción, sí, no es física, pues, ¿no? O te quedas pasivo y sigue pasando las cosas, y no es un automático como la ciencia, ¿no? Como la ciencia en la física. Eso sí, es ahí sí hay una ley, una acción y una reacción, pero acá no hay una reacción que te equilibre o que te vuelva a la normalidad el tema social, ¿no? Los problemas sociales que hay acá gracias a un sistema perverso, ¿no? Con el cual nos gobiernan. Así es, el estatismo, y por eso en la sociedad hay un orden espontáneo. Eso a los liberales nos enseñó Hayek. Hay un orden espontáneo, ¿ok? Y los mercados tienden a equilibrarse en cuanto a precios, cantidades producidas, inversiones, decisiones de producción, etcétera, etcétera, en función de las leyes de las demandas y la oferta. Ahora, el problema es que en América Latina y en general en los países estatistas, las leyes de la oferta y la demanda no funcionan, pero no funcionan no porque no se apliquen a nuestra naturaleza o nuestra idiosincrasia, como dicen los populistas, sino que no funciona porque no se les permite funcionar. Entonces, el orden natural del mercado está gravemente perturbado y permanentemente perturbado por las leyes malas. ¿Ok? Vamos a aprovechar para hacer un poquito de propaganda en mi libro Las leyes malas, ¿ok? Que usted lo puede comprar por Amazon, la edición nueva, que ya está en Amazon a la venta. Las leyes malas por Alberto Mansuetti. Ahí usted se va a dar cuenta por qué las leyes de la oferta y la demanda, las leyes del mercado, no funcionan en América Latina, porque los mercados están secuestrados, porque los mercados y en general los mecanismos de orden espontáneo de la sociedad están gravemente perturbados, están maniatados, secuestrados, atados, ¿ok? Por las leyes malas, que son la encarnación o la expresión del estatismo más radical, más agudo. ¿Ok? Por eso en nuestras sociedades hay pobreza, por eso hay dificultades para producir riqueza, por eso hay criminalidad, por eso hay corrupción, por eso hay injusticia, etcétera, etcétera. Gustavo. Se podría decir que una reacción, ¿no? No sé, para que nos amplíe el tema, en la cuestión de los mercados, al menos a veces, no sé si siempre, acá en Perú había lo que le dicen el mercado negro, ¿no? Y solamente se podía comprar cosas la gente que tenía cierta solvencia económica, pero no todos, ¿no? Eso es, no sé, y le dicen mercado negro como si fuera algo malo, ¿no? Cuando es
hay un negocio ahí de por medio, pero según Huerta de Soto ha salvado miles y miles de vidas, ¿no? Seguramente han vendido medicina, esa parte de la historia, ¿no? Así la es. conozco muy bien. En el Perú, el que ha estudiado muy bien este tema es el doctor Enrique Gersi. ¿Qué cosa es un mercado negro? Un mercado negro es una economía clandestina que surge cuando es imposible para los actores económicos, superar la infinidad de obstáculos que le ponen los elevados impuestos y las reglamentaciones absurdas y caprichosas, en conjunto de los cuales llamamos las leyes malas, y también la inflación, por ejemplo, en algunas oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, a eso le llamamos mercados negros. O también le llamamos economía informal. En realidad es una economía clandestina y que en algunos países alcanza cifras tan altas como el 66, el tamaño de la economía informal en relación con el total de la economía en países como Bolivia, que es donde yo vivo, alcanza nada menos que el 66%. Wow. O sea, que la economía informal representa el 66% del tamaño de toda la economía de Bolivia. A eso voy. Por eso Bolivia ocupa el primer lugar en América Latina en el índice Bloomberg, que es, usted también lo puede buscar en internet, el índice Bloomberg, que es el que mide el tamaño de la economía informal. Bolivia está primero en América Latina y segundo en el mundo, después de la República de Georgia, la exsoviética, ¿ok? Y eso ya le dice mucho de cómo es la economía en Bolivia y en general, porque Perú no es tan alto como 66%, pero por ahí anda, tiene que estar en un 50 y algo, 60, más de la mitad, seguro, la economía informal. Y claro que ha salvado muchas vidas, la economía informal es lo que permite sobrevivir. El problema es que es un capitalismo pobre, es la otra manera de llamarlo. Yo en mi libro La Salida, que escribí para el Perú hace ya más de 10 años, le llamamos capitalismo pobre. Capitalismo pobre es capitalismo, pero no hay suficiente excedente como para hacer una inversión y un crecimiento considerable y sostenido. Ese es uno de los grandes dramas de las economías de América Latina. Ya, bueno, yo sí me encuentro con los informales y yo les digo, ¿no? Que ellos están en lo correcto, que son presos de un sistema y ellos se liberan, ¿no? En la manera de pensar, porque a veces ellos se sienten culpables y están frustrados y están renegados y se tienen que esconder de la policía. Acá hay unos cascos azules, después unos amarillos que controlan el tránsito que también nos molestan. Y yo les consumo y si hay la oportunidad de conversar les digo, ¿no? Les digo cómo funciona un poco el sistema y ellos comienzan a vivir, bueno, a tener cierta tranquilidad en ese momento, ¿no? Que alguien siquiera los apoye y les dice la verdad, ¿no? Entonces hay que citar los antiguos maestros de la escuela de Salamanca. Eso es la parte buena de nuestra tradición hispánica. Decían que la evasión de los impuestos injustos no es inmoral. ¿Ok? Porque lo que es inmoral son los impuestos injustos y también las leyes inicuas, las leyes irritas, como se empleaba un lenguaje de Santo Tomás de Aquino, inspirado en Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Las leyes irritas, la ley inicua, la ley injusta, las leyes locas que no tienen ni pie ni cabeza, que representan no una ayuda sino un obstáculo para el comercio, la economía, la sociedad en general. Entonces, evadir las leyes no tiene nada de malo, al contrario, tú estás evadiendo las leyes y estás creando, para poder crear riqueza, para poder ofrecer a tus clientes bienes y servicios de calidad, económicos, etcétera, y poder de esa manera comer y darle de comer, y si se quiere una vida digna y educación, etcétera, a tu familia, a tus hijos. Es importante esto. Por eso, pero claro, los gobiernos estatistas hacen una guerra contra la economía informal y entonces por eso hay mucha pobreza y entonces vienen algunos a decir, bueno, hay que tocar fondo. Ese es el cuarto cliché. Ese es el tercero, hay que tocar. Pero vamos a aclarar ahí que estamos hablando de leyes
malas, ¿no? Leyes, hay que evadirse las leyes malas, las leyes injustas, las leyes que van contra la naturaleza. Entonces ahí sí vamos al tercer punto, dice, no, hay que tocar fondo. Pero la sociedad, ahí me voy a leer todo el tercero, dice, pero la sociedad humana no es una piscina, ni un cajón o un baúl, no tiene fondo. Siempre se puede estar peor, porque todo es empeorable. Pero este cliché justifica la pereza. Esperemos tocar fondo, y mientras nos cruzamos de brazos. Así es. Lo que estamos comentando, usted lo puede buscar en internet para leerlo, a lo mejor le resulta mejor. Se llama Clichés de clase media por Alberto Mansuetti, es un artículo de prensa. Ok, entonces, a lo que vamos ¿por qué la gente dice hay que tocar fondo? Porque la gente piensa que una experiencia extrema puede ser aleccionadora. ¿Ok? Y esto en el caso de Venezuela, por ejemplo, yo lo vivo todos los días en mi contacto con venezolanos que viven en el país o afuera. Es decir, una experiencia extrema puede ser aleccionadora, tanto para las personas como la familia, las empresas y las naciones. Una experiencia extrema, me refiero a una experiencia mala, ¿no? Un extremo de experiencia mala puede ser aleccionador, pero resulta que todo depende. En Venezuela se vive una experiencia extremadamente mala desde hace por lo menos 15 años, para no ir más atrás, y la gente no aprende, bueno, porque tiene la educación secuestrada por el Estado. Okay, la educación no se ha reformado, okay, ni hay miras de reformarse, y los medios de comunicación, tanto los oficialistas como los opositores, repiten constantemente los mismos clichés, okay, como por ejemplo de hay que tocar fondo, o el que viene tenemos que hacer algo, con la soga al cuello. Siempre los latinoamericanos nos dejamos todo para lo último, ¿ok? Para último momento, y cuando tenemos la soga al cuello decimos hay que hacer algo. El cuarto cliché, pero eso depende hacer qué, vas a hacer lo correcto. Porque hacer algo no implica hacer cualquier cosa. Ese es el otro tópico que los latinoamericanos nos perdemos. El siguiente cliché dice, tiene que haber un cambio. Este se relaciona con el primero. O sea, tiene que pasar algo, tiene que haber un cambio. Sí, pero alguien tiene que producirlo para que se haga el cambio. Si no, tenemos sociedades, por ejemplo, estancadas, ¿ok? Donde nadie produce los cambios necesarios, nadie hace la reforma necesaria. Por eso yo siempre felicito a Gustavo y a Claudio Sola por esa carta que le han enviado al presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para que se anime a hacer las reformas, ¿ok? Pero esa reforma lucen como muy radicales, algunos, ¿no? Algunos le lucen como muy radicales, como muy extremistas, y entonces viene el siguiente cliché: todos los extremos son malos, te dicen. Los enemigos del libre mercado te dicen todos los extremos son malos. A ver, vamos a ver. Tomemos las dos puntas del espectro, comparemos un país como Cuba con un país como como Suiza. Son dos extremos. ¿Todos los extremos son malos? Un país extremadamente pobre y otro extremadamente rico. ¿Todos los extremos son malos, Gustavo? No, por supuesto que no son malos. La misma frase es contradictoria, ¿no? Dice, todos los extremos son malos. O sea, todos es un extremo, que está escrito también. Todos es un extremo. Y ese extremo, esa frase sí es mala, ¿no? Es muy perversa. Entonces, y también es una mentira, ¿no? En el campo de las ideas, ¿no? Por ahí leía Charles Fillbrook, por ejemplo, ¿no? Él dice, ¿no? En el campo de las ideas hay que tener cuidado, ¿no? Ahí sí todo extremo o es bueno o es malo, no hay término medio, ¿no? En el campo de las ideas. No es que están hablando de comidas, si hay un exceso de agua o de leche, esos excesos de comidas, pues sí te hace daño, ¿no? Pero en las ideas y practicar esas moralidades, o es bueno o es malo, ¿no? Es moral o es inmoral. Ese es el tema. Así es. Charles Fillbrook se refiere
a las ideas relacionadas con sistemas económicos, con políticas económicas, no hay todos los extremos son malos, hay extremos malos y extremos buenos. Hay ideas, como también sistemas, políticas, medidas de política económica, etcétera, que o son malas o son buenas. No es que porque fíjate una cosa, cuando te dicen todos los extremos son malos, implícitamente que ese es otro cliché de clase media, todos los extremos son malos, implícitamente te están diciendo que solamente lo moderado es bueno. O sea, pero ¿qué es lo moderado? Si los extremos son malos, lo mediocre es bueno. Porque Así lo que es. está en el medio de los extremos es lo mediocre. Entonces, que si lo mediocre es bueno y los extremos son malos, es malo tener muy buena salud, hay que estar un poco enfermo, hay que estar medio enfermo. O si la cordura es mala, entonces hay que estar medio loco, porque si para una persona que razona bien, que no tiene trastornos mentales, es un extremo, y eso es malo según este cliché. ¿Ok? Y entonces habría que ser medio loco, estar medio enfermo, ser medio sinvergüenza. ¿Ok? Esos son digamos, si los extremos morales, ser una persona honesta, de palabra, etcétera, es un extremo malo, entonces ser medio inmoral es lo correcto, ¿verdad? Claro. Entonces, el problema es quienes usan este cliché, ¿no? Los que quieren hacerse del centro, la derecha mala que nosotros le decimos, ¿no? Porque el de izquierda dice, yo soy de izquierda, ¿no? Ellos sí se ponen su posición, yo soy de izquierda, yo soy de un extremo. Ellos sí, ese extremo malo, ellos se hacen pasar como que es un buen extremo, ¿no? Yo he escuchado ahí, yo soy de izquierda, dicen, y no tienen miedo, no tienen vergüenza de decirlo, porque los que ignoran cómo funciona la izquierda, como algunos amigos míos que tengo, ellos piensan que es lo correcto, ¿no? Que el Estado tiene que controlar todo, ¿no? Entonces es un extremo, y ellos lo ven bueno, ¿no? Pero es malo. Pero el perverso es el centro, como Pablo Kuczynski, que no quiere decir que es de derecha, ¿no? Y la izquierda le acusa de derecha, como si la derecha fuera algo malo. Pero entonces nosotros le decimos la derecha mala, le decimos. Y él se defiende, entre comillas, Sí. con agitando y propagandeando los clichés de izquierda, y ojo con la Exacto, media de izquierda, que no puede... Fíjate, el siguiente cliché El dice, siguiente es buenísimo, dice, abajo los dogmas, dice, ¿no? abajo los dogmas. Pero ese es un dogma. Ese es un dogma. Ese es buenísimo, o sea, buenísimo, es malísima mejor dicho, pero, o sea, el cliché, ¿no? Abajo los dogmas, y te meten Abajo eso en la los cabeza, y te están metiendo ese dogma. Entonces es totalmente contradictorio, ¿no? Claro, fíjese como cuando uno dice libre mercado, te dicen, no, eso es un dogma, abajo los dogmas. Sí. Pero cuando uno dice que el Estado debe redistribuir la riqueza, parece que eso no es un dogma entonces. Sí, Entonces, es un dogma. el cliché de abajo los dogmas es en relación con los principios de la derecha, Así nunca con los principios de la izquierda. Exacto. ¿Ok? Todo el mundo considera que el impuesto progresivo es algo bueno, y cuando tú hablas de un impuesto plano, uniforme, como nosotros el impuesto de las 3U, te dicen, no, eso es un dogma, abajo los dogmas. Sí, y ellos tienen otro dogma, el dogma contrario, ¿no? Pero son dogmas, todos tenemos dogmas, si no se puede, todos tenemos fundamentos. La palabra dogma viene del griego, ¿no? Dogma en griego es una opinión compartida, ¿ok? Es lo que diríamos hoy un consenso, ¿ok? O una opinión establecida, probada, fundada, solvente, o sea que tiene o no, bueno, eso entonces hay que revisar los dogmas, ¿ok? Y ver si en cada dogma en particular si tiene o no tiene suficiente apoyo en la realidad, si es verdadero o no es verdadero, ¿ok? Y si es útil, si sirve, para qué sirve, etcétera, etcétera. Así es. A ver, el octavo, dice, no hay que ser negativo, dice, decimos cuando se discute y se critica. Cerramos la puerta al pensamiento crítico y a todo cuestionamiento. Así es imposible rectificar un error, y por lo tanto es imposible avanzar.
Por eso los países latinoamericanos no avanzamos, pues, o avanzamos muy lentamente, o cuando viene un gobierno más o menos bueno y avanzamos un poquito, enseguida le sucede otro malo y volvemos otra vez a retroceder 3 o 4 casillas en el tablero. ¿Ok? Nos impide, estos clichés son dogmas realmente, pero son malos y nos impiden avanzar. El 9 y el 10, para terminar hoy con la primera parte, dicen así. El 9 dice, todos tenemos derecho a opinar. Sí, eso es correcto, derecho a opinar tenemos, pero eso no quiere decir que nuestras opiniones sean todas buenas. Algunas opiniones pueden ser, y de hecho son carentes de fundamento. ¿Ok? Entonces usted tiene el derecho a opinar, pero tiene también la obligación de escuchar al que piensa distinto a usted y ver qué pruebas le ofrece. A lo mejor usted está equivocado. Entonces, si usted expresa su opinión en una red social o lo que sea, y su opinión está equivocada, hace más daño que bien. Y por último, el de los 10 primeros vamos a ver hoy, ¿no? Para que ya estamos terminando. Sí. El tiempo, todas las ideas son respetables. No. Hay ideas que son criminales. Las ideas nazis y comunistas son criminales y no son respetables, para nada. Las ideas de los terroristas estos que hacen atentados en Francia o en España, en todas partes hacen atentados los terroristas. Esas ideas las ideas terroristas no son respetables. Ahora, cuídese, esto vamos a hablar en otro momento. No son ideas musulmanas, no son ideas islámicas, no son ideas religiosas, son ideas terroristas. Es decir, ideas políticas totalitarias, violentas, sanguinarias. Y con esto terminamos la primera parte, Gustavo. Claro, sí, ahí me gustaría aclarar un poquito, ¿no? Que usted me aclare, porque dice, ¿no? Respetables son las personas que la sostienen, claro, la sostienen, ¿no? Pero solo hasta que las que ponen en práctica, ¿no? Porque ya una vez que practican y ven el resultado nefasto, ya esa persona pues ya no, y continúa en ese sentido, yo creo que pierde el respeto, ¿no? Así es, Gustavo, así es como tú dices. Hay tres casos que hay que distinguir, hay que separar. Una persona puede tener ideas criminales y no practicarlas, pero no por eso dejan de ser ideas criminales. Así es. ¿Okay? Y las ideas criminales se diferencian de las ideas buenas, las ideas nobles, justas, ecuánimes, verdaderas, provechosas. Se diferencian de las ideas criminales y otro género de ideas dañinas, nocivas, ¿ok? Independientemente que una persona practique o no sus ideas, ¿ok? Hay personas que practican sus ideas y otras que no practican sus ideas, son personas inconsistentes. Pero hay ideas criminales y ideas que no son criminales, ¿verdad, Gustavo? Así es, profe. Entonces ya con este 10º punto estamos acabando. Y el tiempo también está casi, entonces, bueno, ya nos vamos despidiendo, ¿no? Y para la próxima semana estaríamos tocando los otros 10 puntos. Bueno, la lista es larguísima, ¿no? Pero usted ha hecho un resumen de los 20 clichés, ¿no? De 20 clichés de clase media. Entonces yo me voy despidiendo y ya la próxima semana estaremos comentando y haciendo el siguiente programa, ¿no? Me despido y buenas noches con todos. Chao. Yo también me despido, somos Gustavo Romero y quien les habla Alberto Mansuetti del Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal de América Latina. Este espacio ha sido la incubadora. Usted puede buscar información sobre nosotros en Internet, especialmente en las redes sociales, y este espacio es una bendición de parte de la División Radio de Periodismo Sin Fronteras que dirige nuestro querido amigo Ricardo Puentes Melo. Usted puede buscar Periodismo Sin Fronteras también en la Internet. Hasta la próxima, si Dios quiere. Felicidades para todo el mundo.